Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre los golpes de tenis y el por qué nos enseñan unos golpes que nos enseñan a usar una raqueta, pero sin entender el por qué. ¿Por qué utilizamos una raqueta ni para qué? Es como si te enseñaran a usar un cuchillo, pero no sabes que realmente sirve para cortar, que realmente sirve para separar cosas y que la motivación de esa utilización es para cortar. En el tenis nos enseñan que tenemos una raqueta y nos enseñan un movimiento, pero no nos enseñan para qué, que sería el mismo ejemplo para cortar, ¿no? Tienes un cuchillo, te enseñan cómo mover el cuchillo, pero no te dicen para qué sirve. Entonces tú sabes cortar, sabes cómo se corta, pero ¿cortar qué? ¿Y en qué momento? En el tenis nos dan una raqueta, nos enseñan un movimiento y no sabemos para qué utilizarlo. Eso sucede porque no tenemos una intención. Cuando tú tienes una intención, entonces ya entiendes que la raqueta y la utilización de la raqueta tiene una motivación. Pero si tú no sabes que tú tienes que generar una intención con ese movimiento, entonces básicamente estás haciendo un golpe que no tiene ningún sentido. Y cuando le pones sentido, no tiene ningún respaldo, no tiene ninguna, ningún elemento al que añadirle, ningún elemento al que relacionarlo, esa es la palabra. O sea, si tú tienes una raqueta, ¿cierto? Y te enseñan a hacer un golpe con esa raqueta, pero no te enseñan que debes tener además de ese golpe una intención, entonces nunca logras relacionar ese golpe con una intención. ¿Por qué digo esto? Imaginemos este peloteo clásico de en el centro, pelotean y meten una cantidad de bolas, 50 bolas, 60 bolas. Pero, ¿y por qué eso no sucede en un partido? Si 4 bolas ya es mucho. ¿Por qué? Porque esos 4 tiros deben tener una intención. Y como no las tienen, empieza a morir desde el primer tiro. O sea, llegan al cuarto tiro, pero por inercia. No porque deseen llegar allí. Porque si no pudieran hacer 50 tiros como lo hacen en una práctica. Porque en la práctica no hay intención. En la práctica solamente hay repetición. Y eso es lo que tú quieres hacer en el partido. Quieres ir al partido a repetir lo que hiciste en el entrenamiento. Y como sabes y entenderás, no funciona. No funciona porque la diferencia entre esa práctica y el partido es que tienes que lanzar ese tiro con una intención. Y como no sabes cuál es la intención, al primero lo lanzas, ya no sabes qué hacer, viene el otro, no sabes qué hacer, y ya cuando pegas el cuarto tiro es que ya es inútil, porque ya ni siquiera entiendes por qué estás allí, simplemente estás pasando una bola. Es para que veamos lo importante que es la intención. Pero, si nosotros hiciéramos ese entrenamiento que hacen normalmente de pelotear 50 bolas en una misma dirección, que esos son expertos todos los jugadores. Solamente se le complica cuando le dicen, ok, ahora vamos a jugar. Ahí ya se vuelven un 8. Pero si tú le dices, en cada tiro, esos 50 que metes, en cada tiro tienes que tener 50 intenciones. Y ya verás que no pasará del tercero o del segundo tiro. Al cuarto siempre la lanza afuera. O le pegan con la caña o ya no le pegan en el punto dulce de la raqueta. ¿Por qué? Porque no hay intención. Pero si tú cada tiro
ves que lo hace con intención, perfecto. Y cuando no lo haga, paras el punto, paras la bola, no puedes seguir. Y entonces ya se va a generar otra inercia, porque esa persona que está acostumbrada a hacer 50 bolas, le estás diciendo que no las haga, ya va a empezar a ponerse encrispado. ¿Por qué me paras el juego? Porque no tienes intención. Y esas 50 bolas no te van a servir para el partido. Lo que te sirve es la intención que tú tienes con cada bola. Eso sí te va a servir para el partido. Con lo cual, es importante parar. Porque si no, sigues bajo el mismo dilema. Pegarle bola porque tú tienes una raqueta y aprendiste un golpe. Es la intención lo que hace que se complemente todo ese proceso. Es la intención la que te diferencia de una práctica de un partido. Pero si tú practicas un partido, una práctica, entonces el partido se parecerá más a lo que haces y no tendrás que inventar nada, porque eso es lo que haces a diario. Es un lugar común para ti. Lo que pasa es que el entrenamiento y la práctica son tan distintos que no hay lugar común. Y tú practicas más que jugar partidos. No sé, tú entrenas 7 días y juegas 2 días partido. Entonces dices, pero yo entreno mucho, sí, pero no tienes intención en ninguno de esos tiros. Lo que estás es repitiendo algo que cuando llegas al juego no lo puedes realizar. Porque el juego no es repetición, el juego es creación. Y esa creación nace a base de tus intenciones. La intención es lo que vale. Y eso es que los jugadores no tienen. No juegan con ningún tipo de intención. Solo saben repetir. Claro, cuando llegan al partido se ven perdidos, claro. ¿Cómo no te vas a ver perdido si tú no conoces ese juego de alguna forma? Escucha esta palabra. Ustedes no conocen ese juego. ¿Cómo? Pero si yo he practicado todos los días. Sí, pero has practicado otra cosa. Has practicado algo que se parece al juego. Cuando lo que tienes que practicar es el juego. Y eso lo haces con intención. En un entrenamiento, cada tiro que no lleva intención, se para la bola. Para hacer hincapié que el jugador debe intencionar en cada golpe. ¿Cómo intencionar? Buscando la bola. El jugador que espera la bola ya no tiene de por sí ninguna intención. El jugador que ha focalizado y busca la bola, ahí hay una intención. Con lo cual seguimos al siguiente tiro. Que no lo hace, paras la bola. Y se va a frustrar porque le estás parando el juego. La repetición que hace constantemente se la estás parando. Y le dices, lo ha parado porque no hay intención en este golpe, en el segundo golpe. Con lo cual has perdido el punto. Empecemos otra vez. Y entonces va a generar lo más importante de todo, que es atención. ¿A qué? Pues a la intención. ¿A qué? Pues al juego. ¿A qué? Pues a la creación y no a la repetición. Tú no conoces el juego, porque el juego no es repetir. El juego es intencionar, crear, atender. Cuando tú repites, ni atiendes, ni creas, ni intencionas. Así que ninguna práctica sirve si no hay intención en cada tiro. Cuando suceda eso, que no hay intención, paras el juego, paras el rally, aunque les encante. Y le dices, esto lo he parado porque en el tiro anterior no hubo intención, con lo cual no hay juego, con lo cual vuelves a empezar. Y entonces vas a tener atención, mucha, al juego, a la focalización, a la intención. Y por supuesto que va a mejorar su juego. ¿Y quién va a ganar? El que tiene que ganar, que es el juego, el tenis. Esta es la razón por qué hago estos videos. Porque quien tiene que ganar aquí es el tenis. El tenis se crea a base de atención, a intencionar para poder jugar.
Nos vemos en otro video. Adiós.